Bienvenidos a todos los apasionados por los relatos que desafían al tiempo, aquí, en su canal México Enamorado TV. Hoy vamos a realizar una travesía distinta. Dejaremos atrás el mundo moderno para caminar descalzos sobre las arenas de la antigua Mesopotamia. Un lugar donde el viento susurra secretos de imperios olvidados y donde la ambición humana tocó el cielo por primera vez. Relájate, respira profundo y deja que mi voz te guíe hacia una era de reyes, dioses y fuego. Esta es la crónica de Asiria, la civilización que enseñó al mundo el significado del poder absoluto y el precio de la eternidad. Imagina por un momento un paisaje árido, iluminado por una luna inmensa que baña las llanuras con una luz plateada. En este escenario, hace miles de años, no existían las grandes potencias que hoy conocemos. Solo había supervivencia. En las orillas del río Tigris, cuyas aguas han visto nacer y morir a innumerables generaciones, surgió un pequeño asentamiento llamado Ashur. Al principio, no era más que un punto insignificante en el mapa, una comunidad de pastores y agricultores que luchaban contra un entorno hostil, rodeados de tribus nómadas y el calor implacable del desierto. Sin embargo, en el corazón de esta gente ardía una llama diferente, una voluntad inquebrantable que no se conformaba con simplemente existir. A diferencia de sus vecinos del sur, los babilonios, que se deleitaban en el comercio y la astronomía, los habitantes de Ashur aprendieron muy pronto que en un mundo de lobos, uno debe convertirse en león. Su dios, Ashur, no era una deidad de la fertilidad o la lluvia suave, era el señor del orden y la existencia misma, una entidad que exigía expansión y fortaleza. Los primeros gobernantes no vivían en palacios de mármol. Eran líderes pragmáticos que entendían que la mejor defensa no es un muro, sino un escudo que avanza. Y así, siglo tras siglo, como el agua que erosiona la piedra, esa pequeña ciudad comenzó a transformarse en una maquinaria perfecta. El gran cambio llegó con el descubrimiento de un material que cambiaría el destino de la humanidad: el hierro. Mientras el resto del mundo seguía confiando en el bronce, un metal noble pero blando, los herreros asirios comenzaron a forjar armas de un color gris oscuro, pesadas, frías y terriblemente afiladas. Una espada de hierro no se doblaba, partía los escudos enemigos como si fueran de papel. Con esta ventaja tecnológica, el ejército asirio dejó de ser una fuerza defensiva para convertirse en el primer ejército profesional de la historia. Ya no eran campesinos reclutados por temporada, eran soldados de carrera, hombres que vivían y respiraban para la batalla, entrenados con una disciplina que rayaba en lo fanático. Visualiza ahora el terror que debía sentir una ciudad enemiga al escuchar el sonido de su llegada. No eran gritos desordenados, era un ritmo constante, metálico, el sonido de miles de botas marchando al unísono y el estruendo de los carros de guerra. Estos carros eran la fuerza de élite, verdaderos tanques de la antigüedad, tirados por caballos veloces, desde donde arqueros expertos lanzaban una lluvia de flechas que oscurecía el sol. Los asirios perfeccionaron el arte de la guerra hasta convertirlo en una ciencia precisa. Si una ciudad se atrevía a cerrar sus puertas, los ingenieros asirios, maestros de la mecánica antigua, construían torres de asedio gigantescas y arietes con cabezas de metal que golpeaban las murallas día y noche. Un latido incesante que anunciaba el fin. Pero el imperio no se construyó solo con hierro, se construyó con la mente de reyes cuya ambición no conocía límites. Figuras como Tiglat-Pileser III, quien reorganizó el Estado para que cada hombre, mujer y recurso
sirviera a la maquinaria imperial. O Sargón II, quien construyó una ciudad entera, Dur-Sharrukin, solo para demostrar su poder, llenándola de toros volados con cabeza humana, los famosos Lamassu, que vigilaban las entradas con ojos de piedra eterna. Y por supuesto, Sennacherib, el rey que, ante la rebeldía de Babilonia, no solo la conquistó, sino que desvió las aguas del río para borrarla de la faz de la tierra, dejando claro que desafiar a Asiria era desafiar a la muerte. Sin embargo, en medio de esta narrativa de conquista, surge una paradoja fascinante. La capital del imperio, Nínive, se convirtió en la ciudad más grandiosa que el mundo había visto. Era una metrópolis de contrastes, donde jardines botánicos con plantas traídas de todos los rincones del mundo conocido, florecían gracias a complejos sistemas de riego. El aire olía a incienso y flores exóticas, y en sus calles se escuchaban lenguas de 100 naciones diferentes. Los reyes asirios, brutales en la guerra, eran también refinados amantes del arte y la arquitectura. Sus palacios estaban decorados con bajorrelieves de un realismo exquisito, aunque las escenas que representaban eran a menudo aterradores recordatorios de lo que sucedía a los traidores. La joya de Nínive no era un tesoro de oro, sino de arcilla. El rey Asurbaníbal, quizá el más complejo de todos, era un guerrero feroz, pero también un erudito que sabía leer y escribir en las lenguas antiguas. Su obsesión no era solo conquistar tierras, sino conquistar el conocimiento. Envió escribas a todos los templos de Mesopotamia con una orden simple: copien todo. Gracias a él, se creó la gran biblioteca de Nínive, un archivo con miles de tablillas que contenían recetas médicas, observaciones astronómicas, rituales mágicos y obras literarias inmortales como la Epopeya de Gilgamesh. Es irónico pensar que el mismo imperio que sembró el terror fue el que salvó la memoria intelectual de la humanidad para que nosotros, milenios después, pudiéramos entender nuestros orígenes. La religión y la magia impregnaban cada aspecto de la vida asiria. No daban un paso sin consultar a los dioses. Los sacerdotes observaban el hígado de los animales sacrificados y el movimiento de las estrellas en busca de augurios. Creían que el mundo era un lugar lleno de demonios y espíritus invisibles, y por eso enterraban estatuillas protectoras bajo los suelos de sus casas. El rey no era un dios, pero era el vicario de Ashur en la tierra, y su deber sagrado era mantener el caos a raya mediante la expansión del orden asirio. Esta convicción religiosa les daba una moral inquebrantable. No luchaban por codicia, luchaban porque creían que era su destino divino gobernar las 4 esquinas del mundo. Para mantener unido un territorio que se extendía desde las montañas de Irán hasta el río Nilo en Egipto, los asirios crearon el primer sistema de administración imperial verdadero. Dividieron sus conquistas en provincias, cada una con un gobernador que respondía directamente al rey. Construyeron una red de carreteras reales por donde mensajeros a caballo podían llevar una orden desde la capital hasta la frontera en cuestión de días. Un sistema de comunicación que no sería igualado hasta siglos después. Sin embargo, su herramienta de control más efectiva y oscura era la deportación masiva. Cuando conquistaban una región, trasladaban poblaciones enteras a la otra punta del imperio, mezclando culturas y lenguas para que nadie recordara quiénes eran, ni pudieran organizarse para rebelarse. Sin embargo, debido a su poderío, de sus muros impenetrables y su administración perfecta, el imperio tenía una debilidad fatal: el odio que había sembrado. No se puede gobernar eternamente sobre un trono de espadas. Los pueblos sometidos, los babilonios en el sur y los medos en las montañas del este, comenzaron a conspirar en las sombras. El gigante asirio,
exhausto por siglos de guerra constante y guerras civiles internas, empezó a sangrar. La máquina que parecía invencible se oxidó bajo el peso de su propia grandeza. Y así llegó el momento que nadie en Nínive creyó posible. Fue una tormenta perfecta. En el año 612 a.C., una alianza de enemigos convergió sobre Nínive. La ciudad resistió con ferocidad, pero las crónicas dicen que el río, aquel que les había dado la vida, se desbordó rompiendo las defensas, como si la propia naturaleza hubiera decidido que era hora de pasar página. El fuego consumió los palacios de cedro, el humo oscureció el cielo, y la gran biblioteca de Asurbaníbal colapsó. Pero aquí ocurre el milagro de la historia. Al caer los muros sobre las